Buenos días. Esta mañana vamos a mirar a Gálatas capítulo 5, los versículos 16 y vamos a leer hasta el versículo 26 de este pasaje. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal cosa no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta mañana con este texto quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Él que te controla? ¿Quién es Él que te controla? En Gálatas capítulos 5 y 6 vemos la relación de la gracia de Dios con la vida cristiana diaria. Y encontramos que en los primeros 15 versículos de capítulo 5 que el vivir en y por la gracia de Dios resulta en vivir en la libertad y no en la esclavitud. Pero al vivir en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, como dice 5.1, encontramos un conflicto en nuestro ser interior. Y es que nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa busca usar esa libertad como ocasión para la carne, como dice 5.13. Y en lugar de eso, el Espíritu Santo nos da el poder para servir por amor los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es el amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, este conflicto interno en nuestro ser con la naturaleza pecaminosa es constante. Por lo tanto, lo que quiero que vean conmigo en este texto es que revela primero cómo es este conflicto en el ser interior con la naturaleza pecaminosa. Luego revelan las armas para avanzar en el conflicto. Y todas tienen que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Encontramos una lista de las obras de la carne y por último una amonestación solemne. Hermanos, el verso 16 nos insta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto es lo que debemos hacer. Entonces vean esto conmigo. Primeramente, el conflicto interior, como dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El deseo es de la
carne, no del cuerpo. El cuerpo en sí, lo físico, no es pecaminoso, es neutro. Sin embargo, estamos hablando del ser interior, la naturaleza pecaminosa o, como muchas veces lo menciona en las Escrituras, el corazón. Y Jesucristo mencionó esto en Marcos capítulo 7, cuando él dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Jesús dijo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es la sociedad que nos contamina, aunque la sociedad que nos rodea está contaminada. Es nuestro propio corazón, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. En Jeremías 17:9 leemos que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo, Jehová, que pruebo los corazones. Nuestro corazón nos engaña. Nuestro ser interior, nuestra naturaleza pecaminosa lucha en contra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Por ahí estás leyendo estas palabras y estás pensando, eso es lo que soy yo. Eso es lo que hago yo. Constantemente, es parte de lo que soy. Uno no tiene el Espíritu Santo en su vida si no es salvo por la conversión de su pecado a Cristo. Las Escrituras enseñan que todos nacemos en pecado y cometemos hecho de pecado y somos culpables delante de Dios por los pecados que hemos cometido y que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, dar vuelta de ellos y poner nuestra única y total confianza en Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado, porque la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y leemos en Hechos 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. Cristo enseñó, su primer mensaje fue arrepentíos. Él enseñó a los discípulos a predicar el mensaje del arrepentimiento. El arrepentimiento de los pecados, la conversión a Jesucristo, confiando en Él. Esto es la única manera de recibir el regalo de la salvación que Dios nos ofrece de nuestros pecados. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo viene a morar adentro. Pero habrá este conflicto. Y encontramos entonces que el deseo de la carne es básicamente la preferencia del yo sobre cualquier otra persona. Es lo que quiero yo, lo que a mí me da placer, lo que a mí me gusta. Esto es el deseo de la carne y se manifiesta en las obras de la carne nombradas en los versículos 19 a 21 que vamos a ver en un momento. Pero antes de llegar a eso, el versículo 17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne. Entonces, esto hace surgir una pregunta. El deseo del espíritu, ¿qué es? ¿Qué es el deseo del espíritu adentro nuestro? Los que conocemos a Cristo. Juan capítulo 15 y el versículo 26, Jesús estaba con los discípulos en el aposento alto después de haber cenado la última cena antes de ir al huerto de Getsemaní y luego su arresto y
y su sufrimiento y castigo y muerte, crucifixión. Y él estaba dándoles sus últimas palabras antes de todo ese tiempo. Y él dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús iba a enviar a los discípulos, dijo, él dará testimonio acerca de mí. Y luego en el capítulo 16, él dijo estas palabras, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahora dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo guiará al discípulo a toda la verdad y glorificará a Cristo en la vida del discípulo de Jesucristo. O sea, el deseo del Espíritu Santo en nuestras vidas es glorificar a Jesucristo en nuestras vidas y lo hace por medio de formar a Jesucristo en nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, leemos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el deseo del Espíritu Santo en nuestras vidas formar a Jesucristo en nosotros. Tengamos en cuenta esto. El deseo de la carne, el deseo del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora consideremos las armas que tenemos en este conflicto que provienen del Espíritu Santo. Primeramente, leemos en verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu involucra el hecho de pedir al Espíritu Santo que te acompañe y te santifique cada momento del día. Este miércoles pasado yo compartí con ustedes 5 pasos en lo que significa andar en el Espíritu. Lo voy a nombrar rápidamente porque pasamos tiempo en ese mensaje anterior viéndolos. Primero es reconocer que no puedes hacer nada sin Jesucristo. Esto, el hecho de andar en el Espíritu, comienza con esto, de entender que yo no puedo hacer nada sin Jesucristo. Y sigue con orar y pedir la ayuda, la guía y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Es confiar en una promesa específica de Dios. Luego de actuar, ya que sabes lo que debes hacer, y dar gracias a Dios por ayudarte. De andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Siguiente parte de este armamento que el Espíritu Santo nos da es, dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para ser guiado por el Espíritu tenemos que voluntariamente permitir, y yo diría pedir al Espíritu Santo que nos guíe y lleve adelante en la vida cotidiana. Cuando tenemos que tomar decisiones, Padre nuestro que estás en los cielos, que me guíes en este momento, que tu Espíritu Santo me ayude a entender qué tenga que hacer. Cuando estoy sintiendo fuerte la oposición de mi carne en un momento de tentación,
de otra vez pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que me lleve adelante en esto para no caer o no tirarme en la tentación. Y luego dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué significa eso? Bueno, recuerden capítulo 2, versículo 20. Y es entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. También es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 6, versículo 11. Entonces es entender, es considerarnos y también es tener en cuenta que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios en Colosenses 3:3. Muerto al pecado, crucificado con Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por lo tanto, como dice Gálatas 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque ya hemos muerto al pecado. Tenemos que entender esto y considerar esto y tenerlo en cuenta. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en el texto de Gálatas 3 nombra varios pecados más. Eso es parte del despojarnos del viejo hombre, de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento y vestirnos del nuevo hombre. Ese proceso. Y es el Espíritu Santo. Todo esto es posible por el Espíritu Santo que desea formar a Jesucristo en nuestras vidas. Son las armas en este conflicto interior. Ahora, los versículos 19 al 21 nombran las obras de la carne. No todas, porque como veremos al final son representantes. Y son 17 que nombran aquí. Y podemos dividirlo en cuatro categorías. Primeramente son pecados, estas obras de la carne, pecados sensuales. Comienza con adulterio, que es relaciones maritales fuera del matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Dios en la creación de los seres humanos creó a un hombre y a una mujer y los unió en el casamiento. Y el plan de Dios desde la creación, y Cristo volvió a insistir en esto cuando le preguntaron en esto. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús decía, lo que Dios ha juntado, que no lo separe el hombre. El adulterio es romper ese pacto que hacemos con el cónyuge y delante de Dios. Aún si no te casaste en una iglesia, pero te casaste por registro civil, delante de Dios está casado. Y si no te has casado en el registro civil y estás conviviendo con una persona, estás viviendo en adulterio. Es importante que entendamos lo que las escrituras enseñan en cuanto a esto. Menciona adulterio, menciona fornicación. Todo tipo de pecado sexual, incluyendo la pornografía, es el sexo antes de casarse. Son caricias indebidas y se involucran en lo que es la fornicación. Es excitarse sexualmente en una manera que bíblicamente no se puede satisfacer afuera
del matrimonio. Menciona inmundicia. Estoy adelantándome aquí. Inmundicia, que son las prácticas y relaciones sexuales contra naturaleza, que incluye la homosexualidad, que incluye otros tipos de pecados sexuales. Y por último, la lascivia, dice, es el deseo sexual desenfrenado y promiscuo. La lascivia, pecados sensuales. Puede ser que cometes o has cometido uno de esos pecados. Recuerden, hay perdón. Si encubrimos nuestros pecados, uno dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es importante, según lo que dice Proverbio 28:13, que uno pide, confiesa y pide perdón y se aparta del pecado y Dios perdonará. Siguiente son pecados espirituales, menciona idolatría y hechicerías. La idolatría es la adoración de dioses falsos y la adoración o veneración de imágenes y es básicamente el amar o adorar a algo antes y más que de Dios. Y las hechicerías, en aquel entonces, la brujería era la brujería que incluía el uso de fármacos en lo que era ese tipo de brujería. Porque la palabra que ha traducida hechicerías en griego se pronuncia pharmakeia, de donde viene nuestra palabra fármaco, farmacia, farmacéutico. Y era el uso de drogas en aquel entonces y otras sustancias para poder participar más en la magia o la brujería, pero es llamativo que hoy día el uso ilegítimo de diferentes sustancias, de drogas, es tan prevalente. Y yo creo que se incluiría en esto. Luego mencionan pecados interpersonales. Una lista de 9 aquí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Enemistades, esto es la actitud desafiante y contraria que produce lo que sigue, pleitos y celos. Pleitos son contenciones y peleas. Celos es el competir contra otros en lugar de cooperar con ellos. Iras son las explosiones de enojo. Me dicen diferentes personas de vez en cuando, bueno, me enojo, pero enseguida me calmo y se me pasa. Sí, pero ¿a quién le gusta vivir con una bomba de tiempo que uno no sabe cuándo se va a explotar? Estas son iras. Contiendas son es la ambición egoísta que contribuye a lo que sigue, disensiones y divisiones y las herejías, o mejor, el término herejía significa el partidismo o los grupitos que resultan de las divisiones. Ahora, veamos los últimos 2 de estos pecados interpersonales. Menciona envidias, que es el deseo de tener lo que otros tienen, y si no lo consigo, no voy a estar contento. Y por último, homicidios, que es el quitar la vida de otra persona, obvio, y también hoy día incluye el aborto, quitando la vida de esa persona no nacida. Ahora, estos pecados interpersonales, vamos para atrás. Tenemos los pecados sensuales. Por ahí habías cometido pecados así antes de conocer a Cristo y ahora no lo haces. O de vez en cuando. Idolatría, hechicería, drogas, puede ser que antes y ahora no.
Pero ¿cuánto de nosotros luchamos con estos pecados interpersonales? Enemistades, actitud desafiante, pleitos, contenciones y peleas, celos, el competir con otros en lugar de cooperar con ellos, las iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, el partidismo, los grupitos que se forman entre los hermanos o entre los jóvenes, las envidias, el deseo de tener más y tener lo que otros tienen y porque no lo tengo, no estoy contento y luego el hecho de tomar la vida. ¿Se dan cuenta que esto es más común de lo que querríamos reconocer? Menciona también los pecados sociales, dice borracheras, obvio lo que son, de lo que son, y orgías. Literalmente la palabra orgía significa fiestas nocturnas. Llamativo. En Romano 13:13, ese versículo, esa palabra que acá se traduce orgías, es glotonerías. En Romano 13, parecido, dice, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestío del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, estos pecados sensuales, espirituales, interpersonales y sociales, pero dice, y cosas semejantes a estas al final del versículo. Y esto indica que esta lista es representante, no exhaustiva de las obras de la carne. Hay otras muchas maneras de pecar. Cosas semejantes a estas. Entonces, aquí hemos visto en este texto el conflicto interior entre la carne y el espíritu, las obras, perdón, las armas en el conflicto, las obras de la carne y por último, una amonestación solemne. La última parte del versículo 21 dice, acerca de las cuales os amonesto, estas obras de la carne, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conoce el dicho, una cosa es una cosa y, ¿sabe cómo termina, no? Y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el pecado de vez en cuando. Es probable que siendo hijo de Dios, por haberte arrepentido de los pecados y confiado en Jesucristo como tu único Salvador, es probable, vamos a poner esto en plural, es probable que nosotros cometamos uno o alguno de los pecados nombrados en estos versículos de vez en cuando. Si no has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, si está dependiendo de tus buenas obras para tu salvación, si no has reconocido delante de Dios tu estado pecaminoso y que has quebrantado la ley de Dios, el Espíritu Santo no está en ti. De hecho, cometes uno de estos pecados y no te molesta, porque mira, así soy, es mi carácter, o es a mí me gusta, es lo que me gusta hacer. Pero si has puesto tu fe en Cristo y el Espíritu Santo está y Él desea formar a Jesucristo en tu vida y así glorificar a Cristo, al cometer uno de estos pecados, uno se siente horrible. Y queremos enseguida confesarlo a Dios y arrepentirnos y abandonar el pecado y confesarlo a la persona o personas contra las cuales hemos pecado. No encubriremos el pecado porque queremos la misericordia
de Dios y la limpieza de parte de Dios. Como yo mencioné antes a Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en 1 de Juan 1:9 leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una cosa es el pecado de vez en cuando en la vida de la persona que confía en Jesucristo como Salvador de su vida. Pero otra cosa es la práctica habitual de uno o más de los pecados nombrados. Y esta amonestación es para los que practican tales cosas. Y dice, no heredarán el reino de Dios. Si es normal y costumbre en tu vida cometer uno o más de estos pecados, no heredarás el reino de Dios. No eres hijo de Dios. Diga lo que diga, si es normal y costumbre en tu vida. No es que pierdes la salvación por gracia si cometes habitualmente uno de estos pecados, es que indica que nunca te convertiste de tus pecados a Jesucristo. Por lo tanto, hay que examinarte. Si es costumbre de tu vida habitualmente cometer uno de estos pecados, hay que examinar tu vida para ver si realmente estás en la fe. Al terminar, en resumir esto, te pregunto, ¿andas en el Espíritu, acompañado y guiado por Él? ¿O buscas habitualmente satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa? Entre la carne y el espíritu, ¿quién es el que te controla? Debemos examinarnos a la luz de lo que las Escrituras dicen. Y les dejo con estas palabras que comienzan nuestro texto. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome tu palabra y que nos des convicción de pecado donde sea necesario, que tu palabra realmente eche raíces profundas en nuestro corazón, para que entendamos que debemos andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu y vivir por el Espíritu, dependiente de Él constantemente, con tu palabra morando en abundancia en nuestras vidas, para que el deseo del Espíritu de formar a Jesucristo en nuestras vidas y así glorificarle se lleve a cabo para la gloria de tu nombre. Conoce nuestro corazón, Padre. Sabemos, o tú sabes, quiénes están realmente en la fe y quiénes no. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a poner por obra esta exhortación de andar en tu espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.